Ahora os presento a Ruth Suárez, mujer emprendedora, psicóloga. Ella se dedica al crecimiento personal y al acompañamiento de las personas para que en su camino encuentren los recursos y herramientas para poder sostenerse de forma autónoma y en una vida sana, en sus vidas, nunca mejor dicho. Es 10 años terapeuta gestalt y terapeuta corporal, pues es sin duda un acompañamiento que abarca diferentes ámbitos, el físico, el emocional y el mental. Además, es autora de un libro, Maternidades Visibles, ¿Qué madre quiero y elijo ser?, que tenéis por aquí algún ejemplar que podéis ojear. Con vosotros, Ruth Suárez. Bueno, buenos días a todas, buenos días a todos. Como les dijo Adrián, yo soy Ruth Suárez y de lo que voy a hablar es de la relación entre esta cultura empresarial y las familias en los tiempos de hoy, ¿sí? Durante la pandemia escribí un libro, como decía Adrián, que se llama Maternidades Visibles, ¿Qué madre quiero y elijo ser?, justamente para que madres primerizas, familias y padres tengan una guía de cómo es acompañar a esto de nuevo de ser mamá y ser papá. Pero hoy lo que quiero hacer es una similitud con lo que tiene que ver con la relación con la empresa, con lo que sucede, con lo que no sucede cuando las mamás, los papás, nos convertimos en padres y tenemos que además desarrollarnos como profesionales, ¿no? La incongruencia que hay, que viven justamente las familias por no saber qué hacer o cómo entrar en este mundo laboral. La maternidad está atravesada por toda la sociedad, ¿sí? Y no se trata solo de visibilizar la maternidad y la paternidad, sino justamente de poder transmitir a las personas una vida saludable, una vida en equilibrio. Y para esto es muy importante que la vida familiar y la vida profesional estén equilibradas. Si esto no sucede, o falla un área o falla la otra. Entonces la idea es poder dar herramientas, o más que herramientas, que los empresarios, que esta nueva cultura empresarial centrada en personas pueda realmente decir, vale, ¿y yo qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿De qué modo? No se trata de que yo venga a decirles qué es lo que tienen que hacer, sino justamente de que ustedes puedan preguntarse y decir, ¿con qué estoy en congruencia? ¿Con qué valores? ¿Cuáles son estos valores en los que estoy alineado? ¿Cómo sería incluir o incorporar a las familias dentro de esta nueva cultura empresarial? Para esto, gracias a mi trabajo y a estudios no que he hecho yo, sino que he tomado como base empírica para justamente poder demostrar de lo que se estoy hablando, es que me baso en dos estudios. Uno que tiene que ver con el impacto de la maternidad y paternidad en los tiempos de hoy, que realizó en el año 2018 la Universidad de Derecho La Laguna, que nos da como conclusión que no tiene que ver con una cuestión de género el impacto, sino que tiene más que ver con una cuestión de familia. ¿Me explico? ¿Me explico cuando digo esto? O sea, realmente no es. El hombre y la mujer viven de un modo diferente tanto la maternidad como la paternidad, ¿sí? Como todas las personas vivimos nuestras emociones y nuestras vivencias de un modo diferente. Bueno, la maternidad y la paternidad es lo mismo, pero la vivencia de las personas, da igual si es hombre o mujer, mamá o papá, cuando se reincorporan al sistema laboral, tienen vivencias similares. Porque no tiene que ver con la condición de ser madre o padre, tiene que ver con la condición de ser familia, de que la sociedad no está preparada para incluir a la familia de un modo equilibrado. Equilibrado, no estamos preparados o preparadas empresarios, empresas muy grandes para incluirla y que las personas puedan lograr un equilibrio entre ambas esferas. Tanto es importante la vida familiar como es importante la vida profesional, ¿no? Muchas veces seguramente hemos tenido dificultades de saber cómo lidiar con las dos. Y no se trata de lidiar, se trata de que realmente haya un equilibrio y sea de forma sana y saludable.
¿Me explico? Entonces, este es uno. El otro estudio es el que realiza LinkedIn post pandemia en el año 2021, que realiza un estudio en el que también el impacto, ¿no?, de la maternidad, de la paternidad, realiza un estudio en el que, ay, gracias, perdón, pero es que me estaba muriendo de calor. Bien, este estudio que realiza LinkedIn es para ver con distintos profesionales del mundo qué es lo que prevalece, qué es lo que para ellos es importante. Y nos muestra que un 63% de los profesionales de diferentes partes del mundo necesita un equilibrio entre la familia y la profesión. Eligen, ¿sí? Eligen. Para mí es más importante que tener un buen salario, que tener buenos beneficios, poder establecer un equilibrio entre mi vida personal y mi vida profesional. El 60% las remuneraciones y los beneficios y el 40% los colegas y la cultura interna. Entonces, ¿qué les hace pensar esta información que les traigo? ¿Qué piensan? Que va cambiando el mundo. Sí, el mundo va cambiando. Sí, los tiempos cambian, el mundo cambia. ¿Y qué más? ¿Qué sucede cuando cambia? ¿Qué nos demuestra? Nos demuestra lo importante que se vuelve para la sociedad en general y para las familias en particular un cambio en la cultura empresarial. ¿Qué pasa cuando yo no logro adaptarme a los cambios? Cuando me resisto y me resisto. Lo que se resiste se termina rompiendo, ¿no? Entonces, justamente lo que nos muestra es este cambio que tenemos que dar, que muchas veces no sabemos cómo darlo. No importa, seguramente que no está todo escrito, ¿no? No tenemos un manual de cómo vivir paso a paso, día a día, sino justamente se trata de animarnos ante lo que la realidad nos trae y decir, bien, ¿cómo sería para mí? Esto es un desafío. Esto significa salir de mi zona de confort. Esta nueva cultura empresarial es, abro la mirada, abro la puerta y veo qué hay. Después elijo, pero primero miro. Un momentito. Ahora bien, decir que esta cultura empresarial clásica está tambaleando sería un poco atrevido, ¿no? Pero la verdad es que a los hechos nos remitimos y los cambios se van dando. Lo que nos decía Patricia, cómo ha ido evolucionando, cómo podemos hacerlo, es importante. Este cambio empresarial sucede debido a la pandemia, ¿no? Atravesados por esto que nos ha dejado Sí, ha dejado al descubierto, ¿no?, todo lo que estaba, pero que muchas veces elegíamos mirar para el costado, ¿no?, o hacer la vista gorda cuando de repente la pandemia hizo ¡pam! ¿Qué hacemos con las prioridades? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué priorizo? Entonces, la pandemia, la aceleración tecnológica, los millennials, los centennials, que vinieron para cambiar completamente las reglas del juego empresarial. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como empresarios? ¿Nos quedamos? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Nos quedamos ahí o nos animamos a dar un cambio? ¿No? Justamente para poder dar este cambio, ¿qué requiere una empresa? ¿Qué requeriría para ustedes? ¿Cuál sería el primer factor? Conciencia. Y después de la conciencia, yo tomo conciencia. ¿Me basta tomar conciencia? Un plan de acción. Un plan de acción. Pasar a la acción. Yo tomo conciencia, cuando tomo conciencia evalúo, miro, elijo qué hacer y después paso a la acción. Entonces, esta nueva cultura empresarial de la que estamos hablando, centrado en personas, me trae a mí que el empresario debe adaptarse.
Si yo no me adapto, como decía antes, resisto y lo que se resiste se termina rompiendo. Entonces ya lo decía Darwin, no sobrevive la especie más inteligente sino la que mejor se adapta a los cambios. Y ahora me dirán, vale, ¿y cómo sería este tipo de adaptabilidad? ¿Sostenida en qué? Sostenida en la flexibilidad, sostenida en la conciliación y sostenida sobre todo en la integración de las personas. Porque si no es muy difícil que el cambio se produzca y sea sostenible en el tiempo. ¿Me explico? Ahora, un segundito. ¿Y ser flexibles qué significa? Adaptarse Sí, adaptarse. a las nuevas normas. Sí, adaptarse a las nuevas normas. ¿Y sobre todo a qué? Ser flexibles significa que además de que me adapto, tengo que entender con las personas que estoy trabajando que los nuevos talentos requieren trabajar en diversos lugares y a cualquier hora. Significa entender, flexibilizarse, significa entender que las familias a veces tienen imprevistos, todas las personas tenemos imprevistos, pero como empresarios tener un plan de acción que me sirva a mí como red y como soporte para darle a las familias se vuelve casi importantísimo. ¿Me explico? O sea, si yo no tengo una política de acción o no tengo hábitos que acompañen a que las familias puedan venir a trabajar de un modo relajado, ¿de qué me sirve a mí tener a alguien que trabaje conmigo que esté estresado con todo lo que produce el estrés a largo plazo? ¿No? Entonces, flexibilidad no significa solamente para las familias las licencias de maternidad y paternidad que imponen los diferentes estados. Significa que yo como empresa pueda desarrollar nuevas políticas para las personas con las que trabajo. Significa que más allá de que cuando entra un empleado por la puerta entienda que tiene toda una historia y una realidad que le acompaña. Significa que yo tengo que ver que hay una persona más allá de todo y que si no la veo me estoy perdiendo yo. Y por tanto los valores en los que creo mi empresa. ¿Sí? Ahora, entonces, los pilares que sostienen esta nueva cultura empresarial centrada en personas serían la sincronía, la confianza, la flexibilidad, el bienestar tanto en el ámbito laboral como en el ámbito familiar. ¿Sí? Entonces, si podemos ver como fundamental estos 5 pilares o valores, bueno, ya digamos que las cosas podrían ir por otro camino. Evidentemente, si no sé cómo hacerlo, pido ayuda, busco, amplío, pero si no tengo la información, no sé en el mundo en el que estoy. Ahora, lo que quiero hacer, antes que esto, vamos a pensar lo siguiente. Vale, ustedes dirán, ok, está todo muy bien, nos contás, porque es importante, porque no es importante, pero ¿y cuáles son los beneficios? ¿Cuáles serían los beneficios para ustedes, para las empresas? ¿Cuáles serían? Sí, ¿qué más? Aumentar la productividad. Más comprometidos también, más felices también. Más felices, más comprometidos, se aumenta la productividad y la rentabilidad, por tanto, que haya un ambiente de trabajo sano, saludable, que haya empatía, que tengamos trabajadores motivados, que prevalezca la innovación y la creatividad, que haya menor rotación de personal. Exactamente. O sea, hay muchísimos beneficios de esta nueva cultura centrada en personas. Y por algo se llama centrada en personas, ¿no? Ahora bien, además de toda esta información que nos traen los estudios, que son muy importantes, quiero contarles 3 casos que dentro de mi consulta son los más recurrentes. Primer caso,
todos son parejas o familia, entre 35 y 42 años, ¿sí? Primer caso, una pareja, hace 10 años que están casados, tienen trabajos similares, estables, con remuneraciones equitativas, sin red de apoyo. ¿Qué pasa? Viene ella a consulta, vienen estas mujeres, angustiada porque quieren ser papás, pero le genera mucha ansiedad y mucho estrés el no saber cómo sostener esta nueva persona que se une al sistema, ¿no? Entonces finalmente deciden tener el hijo, lo tienen, licencias de maternidad y de paternidad respectivamente, pasa el tiempo, permisos de lactancia, muy bien, genial, al cabo de un tiempo se introducen de nuevo en las empresas. ¿Qué pasa? La madre empieza crisis de ansiedad, ataques de pánico, medicada, porque no puede sostener el estrés que le produce no saber cómo conciliar su vida familiar y profesional. Yo no sé si aquí todas son mamás, papás, pero lo cierto es que todos tenemos mamás, papás, tías, abuelos, y que si sigo de generación en generación, todos venimos de una madre y un padre, ¿no? Digo, la familia es importante. Es importante, y saber acompañar como empresa a la familia se vuelve vital. Porque, ¿con qué nos encontramos? Con que esta persona, crisis de ansiedad, ataques de pánico, digo esta en singular, pero son muchas. ¿Qué le sucede? Que ahora se siente arrepentida de haber sido madre. Muchas mujeres, muchas mujeres se sienten arrepentidas de haber sido madres cuando pasan por la puerta y no saben cómo conciliar su vida profesional y laboral. Porque si salgo a trabajar, me desarrollo, que es algo que me gusta, que es parte de mi vida, lo hago, lo sostengo, necesito dinero, pero la verdad es que el sueldo que cobro no me sirve para pagarle a alguien que me cuide a mi hijo o a mis hijos. Entonces, ¿qué hago? Tengo que elegir. O me quedo en casa porque o cambio el dinero, porque, ¿o qué hago? ¿Me voy con el niño a trabajar? ¿Cómo lo hago? ¿Qué elegimos? ¿Por qué tenemos que elegir? La pregunta es, ¿por qué una mujer o un hombre me es igual? Tienen que elegir entre si desarrollarse o ser madre-padre. España tiene el índice más bajo de natalidad. No es aleatorio, no es porque sí. Porque las mujeres llegan a una edad que, además de la presión del reloj biológico, dicen, no, yo ser madre a esta edad, después de todo lo que estudié, después de todo lo que me formé, para después no saber qué hacer, quedarme en mi casa criando a mi hijo. Entonces la maternidad se vuelve algo como muy simplista. Bueno, no, listo, ya está, no lo soy. Pasados los años, esta persona que eligen no ser madres, también le pasan cosas. Y también se cuestionan el porqué de esta decisión. Segundo caso, pareja, matrimonio, 15 años, mismas franjas de edades, segundo hijo. Segundo hijo, al cabo de unos años, de 2-3 años que tiene el segundo hijo, deciden separarse, porque ya no solo no pueden conciliar la vida familiar, sino que además no pueden conciliar la vida de pareja. ¿Me explico? Tercer caso. La persona, uno de los dos, tiene que elegir cuál se queda y cuál sale. ¿A qué voy con esto? Esto es la realidad. Es la realidad que yo veo, que a mí me traen las personas. La gente no va comentando a los compañeros de trabajo este malestar. Una mujer o un hombre le pasan cosas por dentro, pero no va contándolo afuera. Entonces pide ayuda. Y esto forma parte de nuestra sociedad, de la sociedad que creamos nosotros, y los empresarios también las creamos, ¿no? Entonces, trabajar es algo vital para la persona, sino cómo nos sustentamos. Entonces, si yo tengo que elegir cómo sustentarme, pero entonces tengo que elegir si formar familia o no, estoy acá. Vale, ¿para dónde voy? Un pie acá y un pie allá, con todo lo que eso me genera.
Pues bien, esta es lo que les quería contar hoy. Ampliar esta mirada de todo lo que está detrás, de que muchas veces no lo sabemos y de que no se trata de que tengan que cambiar si no quieren. Se trata de que le pongan conciencia para saber qué hacer. Se trata de que miremos todas las cosas como son, porque una persona puede elegir cuando tiene la mayor cantidad de información sobre la mesa. Si no, vamos a elegir así y eso no es real. Así que muchas gracias. Vale. Aquí en el cuadernito hay unas preguntas. Bueno, hay un texto primero que les pongo, la importancia de elegir y el valor de acompañar, que para mí tanto la elección como acompañar son fundamentales, ya no solo desde mi rol como terapeuta, sino para los empresarios también. Entonces, la propuesta es que puedas pensar qué tipo de empresario quieres ser, qué tipo de empresa quieres tener, cuáles son los valores sobre los que quieres desarrollar tu cultura empresarial, si estás alineado con que seas centrado en las personas o no. Y esto no es para juzgar, ¿eh? Yo no me coloco aquí y empiezo a señalar si está bien o si está mal la decisión que toméis. No, muy lejos de eso. Simplemente es, vale, yo te muestro lo que también sé, para que vos después puedas elegir. ¿Y cuáles serían los hábitos que deberías tomar para estar en congruencia con esta cultura que tú quieres? ¿Sí? La pueden responder ahora o lo pueden responder después. Si tienen alguna pregunta o si quieren hablar, ya tendremos tiempo. Muchísimas gracias.